Está entregándole a alguien que no aparece en el cuadro una licuadora. Una tercera foto muestra su mano tratando de tapar el objetivo de la cámara. La denuncia que acompaña a las fotos dice que el reparto de electrodomésticos por parte de operadores del PRI se efectuó en las comunidades de San Antonio, Zaragoza y Capsaxi. ¿Por qué reparte dinero ese señor a campesinos que hacen cola? ¿Por qué se mete en el bolsillo las credenciales de elector? La serie de fotos ubican el hecho en Huejutla de Reyes y al repartidor de la lana como un funcionario del gobierno estatal haciendo campaña para el PRI. En uno de los estados más pobres del país, el gobernador priista volcó la maquinaria estatal a través de la Secretaría de Desarrollo Regional. Mientras en la zona urbana los electores fueron menos 14% que en 2006, en la rural eran muchos más 33%. Sorprendente anomalía fuera de toda explicación estadística. Hay casillas rurales donde supuestamente vota el 95,9%. Piti. 37. Fraude 2012. La bodega de Tlaxcala. Unos días antes de la elección, en la comunidad de Xaltipa, Congla de Juancuamachi, los ciudadanos encontraron una bodega llena de despensas con el rostro del candidato del PRI a la presidencia. La sellaron antes de llamar a la FEPADE, pero no contestaban el teléfono. Entonces llegó el hijo del gobernador con la policía estatal a tomar la bodega. Para cuando llegó la FEPADE, nadie quiso firmar la denuncia por miedo a las represalias. FMM. Campeche. El votante inexistente. Aunque los consejeros del Instituto Federal Electoral aseguran que se contaron bien todos los votos y que la elección fue limpia, el caso de Juan Berapech, candidato de Morena en Campeche, es la muestra de un botón de las maniobras que aplicaron los del PRI para hacer alquimia electoral. Resulta que Berapech recibió perplejo el resultado de la casilla donde votó y en la que según las autoridades electorales no tuvo ni un voto. Es increíble. Mi familia votó ahí, mis hijos, mis sobrinos, mis tíos, mis amigos, y ahora resulta que no tuve ningún voto. El acta mostró 0. Eso es fraude. Ya sean 5, 20 o 30 votos, es fraude, se queja el activista campechano. JRC. Juan en Calpulalpan. En Calpulalpan, Juan, ejidatario del lugar, informó que fue citado en Huamantla, distrito diferente al que le corresponde, para ofrecerle 4.000 pesos a cambio de llevar su credencial de elector y no llevar celular. A otros ejidatarios, dependiendo el número de familiares, les ofrecían hasta 20.000 pesos. JRC. 38. Fraude 2012. En Querétaro, con todas las dádivas y apoyos otorgados a cambio del voto, dan muestra de la gran imaginación que tiene el PRI para estos fines. Dinero en efectivo, tarjetas telefónicas, monederos electrónicos. Monex. Materiales de construcción, cemento, electrodomésticos, despensas, forraje para animales, maquinaria agrícola, tractores, etc. El día de la jornada el PRI echó a andar un mecanismo de compra de voto denominado Círculo Rojo, que operó por medio de listados y mapas de las secciones electorales con los cuales los operadores pasaban de casa en casa para llevar a la gente a votar. Tras acarrear a los votantes a las urnas, los operadores pegaban en la puerta de su domicilio una calcomanía circular de color rojo, que identificaba el lugar para pasar posteriormente a entrega el dinero. Por equivocación, los promotores llegaron al domicilio de una candidata perredista, a quien le entregaron los 1,000 pesos que se pagaba a los votantes. Tras este incidente se logró detener a 2 operadoras con listas de votantes, pero quien cargaba el dinero logró huir. Otros ciudadanos que se percataron del operativo identificaron que muchos domicilios estaban marcados con un círculo rojo el día de la jornada electoral, una estampa, para que los promotores del PRI identificaran fácilmente a las personas que se les debía de pagar por la compra de dicho voto. También se pagó el voto de otra manera. Al salir el votante de la casilla, un promotor le entregaba la calcomanía roja, con la que podía ir a cobrar a un lugar indicado previamente, un auto ubicado a unas cuadras de la casilla, donde mostraba su círculo rojo y el dedo pulgar manchado de tinta. Existe por esta operación una denuncia ante la FEPADE y el día de la jornada hubo detenidos. JRC. 39. Fraude 2012. Las casillas especiales. Estamos ante un hecho completamente atípico. Baste decir que en las 902 casillas especiales que se instalaron en todo el país, donde sufragaron libremente los ciudadanos, el resultado fue completamente distinto. Por Josefina Vázquez Mota 27,8%, por Enrique Peña Nieto 28,1%, por Andrés M. López Obrador 41,0%, por Gabriel Cuadri 1,6%, por candidatos no registrados 0,2% y los votos nulos 1,2%.
En este tipo de casillas Peña solo gana en 4 estados de las 32 entidades de la República. Zacatecas hasta el vestido de 15 años. Durante el mes de junio centenares de operadores políticos del PRI recorrieron las comunidades, los pequeños poblados, las ciudades de Zacatecas ofrecían a cambio de un voto para su partido semillas de avena, materiales de construcción, empleos temporales, construcción de bordos para la captación de agua, hasta se ofrecieron a pagar el vestido de 15 años de una adolescente a cambio del voto de su familia. Prometieron y entregaron despensas. Detrás de este operativo se encontraba el gobernador Miguel Alonso Reyes. Los recursos públicos se transferían a cuentas de particulares. La operación clandestina se hizo pública gracias a la filtración de un vídeo y fotografías de los cheques. No menos peso tuvo la presión sobre funcionarios públicos para que colaboraran en la campaña del PRI bajo amenaza de ser despedidos. Documentos sobre tal caso en la Contraloría del Estado. No solo compraron por esa vía centenares de miles de votos, se compraron con dinero que salía de las arcas de la Tesorería del Estado y los compradores eran funcionarios del GOBierno. 40. Fraude 2012. Gobierno estatal. ¿Cuál de los 3 delitos considerará el tribunal como prueba del fraude? El PRI ganó en ese estado con más del 51%. Piti. El IFE. Las autoridades electorales, en especial el IFE, se han mostrado totalmente incapaces de garantizar imparcialidad y equidad, así como elecciones libres y auténticas. El papel de árbitro del IFE brilló por su ausencia. Todavía, una vez que la coalición Movimiento Progresista presentó su juicio de inconformidad por nulidad de la elección presidencial, el IFE presenta un informe circunstanciado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación TEJF que está íntegramente destinado a combatir y desestimar la relación de hechos y agravios presentada por la izquierda. Hasta el último momento, el IFE no se desempeña como un árbitro, sino como una parte interesada y favorable al candidato priista. HDP. No hay palabras. En la última manifestación 2 muchachos llevaban una manta, iba en blanco y en la parte trasera habían escrito: "Ya no encuentro palabras para expresar mi inconformidad". El juicio de inconformidad del 12 de julio de 2012, la coalición electoral Movimiento Progresista, integrada por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, interpuso el juicio de inconformidad por nulidad de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos. En él solicita al Tribunal Electoral la declaración de no validez de dicha elección por viola. 41. Fraude 2012. A los principios constitucionales de elecciones auténticas y sufragio libre, así como la cancelación del registro de candidato al C. Enrique Peña Nieto por rebase de topes de gastos de campaña. Un primer punto que se desprende del extenso documento, que abarca 624 páginas, es que las elecciones de 2012 constituyeron un gigantesco proceso de demolición de los principios constitucionales establecidos para que los mexicanos ejerzan libremente su derecho al voto y para que se realicen comicios auténticos. Actos de diversa índole por parte de servidores públicos, partidos políticos, especialmente el PRI y sus aliados, y particulares claramente identificados, en su conjunto impidieron que las elecciones fueran equitativas. Esas acciones no se produjeron solo el día de la votación, sino que se desplegaron y desarrollaron a lo largo de todo el proceso, incluyendo la fase preelectoral, de precampaña y de campaña. Un segundo elemento importante radica en que esas maniobras constitutivas del fraude impugnado no se realizaron con la sola participación del PRI y sus partidos asociados PVM y PANAL, sino además contando con apoyo de grupos de intereses económicos, especialmente aportando ilegalmente recursos, empresas encuestadoras supuestamente dedicadas a medir la intención de voto de los ciudadanos y, en fin, un gran aparato mediático que utilizó poderosos e influyentes canales de comunicación, televisivos y radiales, así como otras publicaciones. De este modo, utilizando modos y medios prohibidos por la Constitución y las leyes, se coartó el voto de millones de ciudadanos. En tercer término, se violó abiertamente la ley y el espíritu de las normas constitucionales al invertir un formidable monto de dinero para influir en el electorado y, sobre todo, para comprar el voto, aprovechando la pobreza y la necesidad de amplios sectores de la población. Desarrollando esa práctica a extremos ofensivos, el PRI y su candidato violaron la ley al 42. Fraude 2012. Exceder el tope de gastos de campaña que fue aprobado por el órgano electoral. La otra cara de esta empresa defraudadora radica en los apoyos que, por acción u omisión, lograron los defraudadores ante la actitud omisa e indolente del IFE, órgano que debió fungir como árbitro y como garante de lo que los actores políticos partidistas se apegaran a la Constitución y las leyes.
Por el contrario, cuando Andrés Manuel López Obrador o los representantes de los partidos de la coalición de izquierda llamaron la atención del IFE sobre los riesgos de que se realizarán acciones contrarias a las leyes, algunas, de hecho, ya en marcha, y pidieron acciones cautelares de diverso tipo para evitarlas, la respuesta del árbitro fue tardía o de rechazo infundado, a veces rayando en el abierto desdén. HDP. ¿Y ahora, qué sigue? Los testimonios que se han ofrecido en las páginas de este texto muestran algunas de las prácticas empleadas antes y durante la elección de 2012. La inducción y la compra descarada del voto, la turbia operación financiera destinada a canalizar fondos de dudosa procedencia para favorecer a un candidato, el uso de las encuestas y aquellos medios de comunicación que representan al poder para fines de propaganda, pero, sobre todo, el rebasamiento abrumador de los topes legales de recursos destinados a las campañas, fueron los principales medios utilizados en esta ocasión para inducir un resultado el que favorece a los poderes fácticos del país. A través de los siglos, México ha sido un país expoliado por sus élites. Los formalismos de las instituciones políticas y los procedimientos supuestamente democráticos solo han servido para legitimar a quienes dominan y, por esa vía, mantener el status quo. Solo las formas de control han cambiado. Duran. 43. Fraude 2012. De los 3 siglos de dominación colonial fueron las autoridades virreinales, la Iglesia y los grandes terratenientes y comerciantes locales quienes ejercieron el poder. Durante el siglo XIX, los terratenientes, la jerarquía eclesiástica y los caudillos que los servían fueron quienes dominaron hasta que Juárez los enfrentó al sembrar las semillas de un nuevo México. Sin embargo, durante el siglo XX fueron inicialmente los caudillos militares, y luego una burocracia política talentosa, versátil, pragmática y con frecuencia corrupta, y siempre un poder económico constituido por líderes empresariales y banqueros quienes controlaron el país. Existe en México un establishment político, económico, financiero, sindical, intelectual, mediático aún más fuerte y poderoso que el que en Inglaterra dio origen al término. Este establishment es el que ha determinado, como última instancia, quién gana las elecciones en nuestro país. Lo han podido hacer porque tienen el poder económico y el control de la mayoría de los medios de comunicación para imponer sus decisiones y, sobre todo, sus vetos. Esta configuración de intereses creados decidió hace mucho tiempo que Andrés Manuel López Obrador no podría tener acceso al poder. No pasaría porque, bien lo saben, es un líder con un proyecto alternativo de nación, un proyecto que si bien no se opone a la economía de mercado, todo lo contrario, aboga por la pequeña y la mediana empresa y solo está en contra de la evasión fiscal y los monopolios, no admite las prácticas corruptas de los arreglos cupulares. Se trata de un proyecto que constituye quizá el mayor desafío a la corrupción en todas sus facetas desde Benito Juárez. Por sobre todas las cosas, López Obrador no es comprable. Ni cooptable. Todos los recursos del poder establecido no son suficientes para comprarlo. Por lo tanto, se le anatematiza. En días recientes ha quedado transparentemente claro que si bien puede haber diversos partidos y candidatos diferentes, la élite de poder es una. Ante la amenaza a sus intereses, los 44. Fraude 2012. Distintos actores cierran filas. El despliegue ostentoso de fuerza implícito en la imagen divulgada recientemente de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto conversando amigablemente, casi burlonamente, en Los Pinos es un insulto a los mexicanos. El mensaje enviado a la presidencia de Peña Nieto es un hecho consumado, independientemente de calificaciones y fallos de tribunales y organismos electorales. Así lo han decretado los poderes reales. Habrá que agradecer a Calderón la confirmación de lo que López Obrador ha venido diciendo durante años: el PAN y el PRI son lo mismo. Pese a diferencias cosméticas, ambos son aliados en un arreglo cupular de intenciones inconfesables. Hacia 1940 la élite mexicana del poder, el establishment mexicano, dio un giro hacia la derecha. Desde entonces solo se han permitido gobiernos que oscilan entre el centro y la derecha. México no ha tenido un gobierno progresista, de izquierda, desde hace más de 70 años. En tiempos recientes la élite ha impuesto políticas neoliberales ortodoxas en lo económico y políticas conservadoras en lo social, excepción hecha de los gobiernos del Distrito Federal. Una muestra de que esa élite transpartidista existe es que los gobiernos tanto del PRI como del PAN han desmantelado en los hechos el Estado laico que otrora fuera elemento medular de la vida pública mexicana y que resultaba de 2 guerras civiles y una tradición liberal que fundó el México moderno. México vive, desde hace más de un cuarto de siglo, el embate de la reacción, el poder del anti-México histórico. HV. Toca el turno al TEPGIF. Para enderezar